Como decía, vamos a hacer ese repasito a lo que ha sido ya sí, la semana a través de las noticias que la redacción con Almudena Orreque al frente pues han trabajado durante estos últimos 7 días. Almudena, adelante, te escuchamos atentamente. La Guardia Civil ha detallado 10 años de descontrol en las ayudas de empleo. Los investigadores del caso de los ERE acusan a la Consejería de la Intervención General. Es el atestado que hemos conocido esta misma semana, donde la Guardia Civil ha explicado el sistema que permitió incontables desmanes durante una década en la Consejería de Empleo. El grupo de delincuencia económica ha entregado el atestado sobre el escándalo a la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya. En 300 páginas condensa a los protagonistas, comisionistas, familiares y beneficiados por un nepotismo, el modus operandi, por qué falló la fiscalización de las cuentas públicas hasta permitir un agujero de al menos 85 millones de euros. Un caso que ya acumula 52 imputados, del que también hemos conocido que el sindicato Manos Limpias ha anunciado una querella criminal contra el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chávez. También los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Vieira. La Junta de Andalucía, por su parte, ha sostenido esta semana que no ve motivos para que comparezcan en la comisión de investigación ningún miembro del Consejo de Gobierno, entre ellos el actual presidente Griñán y el anterior, Manuel Chávez. Hemos contado también esta semana las primeras actuaciones que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, y es que el Gobierno apenas recorta una docena de altos cargos en los servicios centrales. El esfuerzo de contención recae en las delegaciones provinciales. La reducción en el número de altos cargos del nuevo Gobierno andaluz apenas va a afectar por ahora a una docena de altos cargos, según se deduce de los decretos de las estructuras orgánicas de 9 consejerías aprobadas por el Consejo de Gobierno. Los planes de autoridad que afectan a numerosos departamentos de la Junta, que incluye recortes de sueldo a los funcionarios, no parece que esté afectando al vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, quien, además de contar con su propio equipo de coordinadores en las provincias, ha transformado el antiguo Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, dependiente de la desaparecida Consejería de Gobernación, en la Dirección General de la Memoria Democrática. Y también les contamos que el mercado del alquiler se está desinflando con la crisis, y al igual que el de la compraventa, algunas zonas de la costa están siendo las grandes damnificadas del hundimiento de las rentas, víctimas de hasta un abarrotamiento medio de los alquileres de un 17%. Hasta un 40% ha caído en el precio medio del arrendamiento de las viviendas de playa en algunos lugares respecto al año anterior. Después de experimentar un incremento medio de un 4,5% entre los años 2010 y 2011, ese 2012 los propietarios han optado por rebajar los precios para proporcionar al viajero una oferta coherente con la actual situación económica. En su conjunto, la evolución de las rentas en las playas españolas indica un descenso de una media ponderada cercana al 17% entre los veranos del año 2011 y 2012. Bueno, pues oye, todo no van a ser malas noticias. No, tenemos tantas banderas azules en Andalucía. Oye, es un buen dato, ¿no? Un buen dato no, pero ¿sabes una cosa? Positivo. Gracias a Dios estamos habituados a que nuestra costa andaluza sea bien tratada y bien mirada del resto del mundo. Aunque lo cierto es, Agustín, que desgraciadamente son noticias que pasan a un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto plano. ¿En favor de qué? Pues en favor de asuntos como los que va a detallar ahora Andrés Muriel perfectamente, como es el caso de los ERE fraudulentos. Yo iba a seguir hablando. Don Andrés va a los medios. Yo iba a hablar del remanente de tesorería. No creo que se te ocurra ya hoy. Y de las banderas azules. Seguimos con los ERE, ¿no? Por favor. Sí. Hombre, yo creo que la semana ha sido interesante en cuanto a este caso de corrupción de los ERE fraudulentos, porque la reacción de la Junta y desde el Partido Socialista ha sido bastante, digamos, contundente. En este caso yo creo que han hecho la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Y entonces de primera hora pues han descargado durísimas críticas contra el informe de la Guardia Civil, que es un informe que yo lo he estado leyendo, un informe amplio de más de 300 páginas, donde se detalla pues perfectamente toda una serie de cuestiones que salpican directamente al Consejo de Gobierno y también al presidente de la Junta, que no olvidemos que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, ¿no? El punto nuclear del que aquí hemos hablado también en más de una ocasión son esos famosos informes de la intervención,
los famosos informes de intervención que desde el año 2005 venían advirtiendo de que se estaba vulnerando de manera flagrante el procedimiento. Esos informes fueron remitidos al consejero de Economía y Hacienda, porque de él depende la intervención, y también llegaron al consejero de Empleo. Y lo que dice la Guardia Civil es que, debido a la magnitud del caso y a la reincidencia de IFA-IDEA, que es el órgano a través del que se pagaban toda esta serie de ayudas, pues debió conocerlo. Aquí digamos, el cortafuegos, el parapeto que se puso de un primer momento es que esos informes, la que entonces era viceconsejera, hoy consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, pues no le dio traslado al consejero José Antonio Griñán, porque esgrimió en su día que no eran lo suficientemente relevantes, ¿no? Entonces, digamos, la explicación es difícilmente creíble y la Guardia Civil, desde luego, no se lo cree. Pero a mí lo que me parece más importante de todo, Fran, sí, es que hay muchas coincidencias que no las pone en relieve solamente la Guardia Civil, sino que las pone en relieve la Guardia Civil, la juez y la Cámara de Cuentas. O sea, que estamos hablando de distintas instituciones y de distintas partes que ponen de relieve irregularidades claras y que afectan incluso al propio presidente de la Junta. Si es cierto, y hay que reconocerlo también, existe un papel con un recibí firmado por el presidente de la Junta de que efectivamente había visto los informes de intervención. No existe. Ese recibí que ponga José Antonio Griñán, entonces consejero de Economía y Hacienda, no existe. Ahora, sí existe el documento donde mandata el interventor general que esos informes se enviaran a José Antonio Griñán. Eso sí que existe. Pues, Andrés, hay algo que falla. La Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, yo creo que detalla de forma conveniente y con datos lo que ha podido pasar y el conocimiento por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, como mínimo de estar al tanto de lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo y la otorgación de estos expedientes de regulación de empleo a personas que no debían recibirlos. Y sin embargo uno ve, tirando de hemeroteca, las declaraciones tanto de Manuel Chávez como de José Antonio Griñán a lo largo de la semana, y no dicen categóricamente no se crean ustedes lo que dice en su informe la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero no, como mínimo dice que es un proceso inquisitorial, como mínimo, y eso lo ha dicho como mínimo ya siembran la duda. Pero siembran la duda sobre la posible independencia de la Guardia Civil a la hora de evaluar todo lo que ocurría y de este informe. Entonces, ¿a quién nos creemos? ¿A la parte política de este caso, personalizada en Manuel Chávez y en José Antonio Griñán, como responsables de Junta de Andalucía y Consejería que intervenían en todos los asuntos relativos a los ERE, o nos creemos un informe que supuestamente debería ser totalmente independiente como es el de la Guardia Civil? Es que insisto, es que creo que no es menor. O sea, no estamos hablando solamente de un informe de la Guardia Civil, sino que estamos hablando de la Guardia Civil, y la Guardia Civil dice, igual que dice la Cámara de Cuentas, que el director general, por ejemplo, no tiene potestad para otorgar esas ayudas. Lo dice uno y lo dice otro. Que la fórmula que se utiliza, que es la transferencia de financiación, que se pacta y se acuerda en el año 2001, no es, y es una fórmula irregular y que se ha hecho a sabiendas, porque la intervención había alertado reiteradamente sobre esa fórmula. Y ojo, que es que no lo dice solamente una institución, que la Cámara de Cuentas, o sea, en la Cámara de Cuentas en este informe han estado trabajando 3 técnicos y 2 auditores, 5 personas. Sí. O sea, hay una connivencia de los 5 que han estado trabajando en el informe y el que lo ha coordinado, que es el hoy consejero de Turismo de Izquierda Unida. Todo el mundo hay una especie de confabulación con el Partido Popular para, digamos, tergiversar la realidad. Oye, pues parece, como mínimo, parece un tanto llamativo, ¿no? Todo indica, a ojos de la Junta de Andalucía, que el benemérito cuerpo no está haciendo mérito suficiente para agradar las expectativas que ellos, supongo, habían depositado en cualquier tipo de investigación. Pues no tiene otro fundamento. El señor consejero de Justicia, el antiguo fiscal, el señor Llera, dice textualmente uso fraudulento de un instrumento legal. Es decir, esto es una media verdad absoluta que ni él mismo se lo puede creer, porque tanto el informe de la Guardia Civil, la jueza Laya, el Tribunal de Cuentas y el interventor dicen textualmente y hablan de la trama organizada
para un uso fraudulento de fondos públicos. Es decir, cuando se crea un instrumento que se creó y que en el momento en el que se crea las encomiendas son, en principio, pueden ser legales siempre que su finalidad sea legal. Ahí no estaba el problema, es la finalidad. Cuando el fin es torticero, lógicamente el instrumento creado es un instrumento fraudulento, por lo tanto, fuera de cualquier tipo de esquema legal. Por lo tanto, no es posible que el señor Llera se crea lo que él mismo está diciendo. Y si nos atenemos al propio informe de la Guardia Civil, que yo creo que es bastante elocuente, sobre todo cuando narra al principio cómo acontece todo, y todo acontece porque hay un compromiso de ayuda a unos trabajadores de una determinada empresa en Jaén, claro, a Cárnicas Molinas, que es Cárnicas Molinas, en virtud del cual se anticipan unos préstamos que van a ser reembolsados con futuras subvenciones. Esas subvenciones no tenían marco legal posible y, como consecuencia de eso, para darle cobertura, se crea el fondo de reptiles. ¿Pero por qué, ese Fernando? Es el comienzo. Pero hay un punto ahí que es vital y yo creo que hay que explicarlo. Porque la intervención pone reparos. Claro, evidentemente. La intervención pone reparos y entonces dice, bueno, que me pone reparo la intervención, salto por lo alto. La esquivo, pero yo creo que por lo alto, y entonces yo creo un sistema que es el sistema que se creó desde el año 2001 con ese convenio de julio de 2001 que firma el IFA y el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de fiscalización a priori, para que haya una opacidad. Las ayudas no han pasado en ningún momento por el BOJA ni han pasado por el Consejo de Gobierno, pese a que todas las ayudas superiores a 1,2 millones de euros y así establecido por ley tienen que pasar por el Consejo de Gobierno. ¿Han pasado? No. O sea, no hay publicidad, hay arbitrariedad, no se puede fiscalizar las ayudas ni a priori ni a posteriori. Entonces se crea un sistema que es una especie de traje a medida para repartir el dinero. ¿Cómo? Como lo definió perfectamente Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Empleo ante la Guardia Civil. Si es que lo clavó, un fondo de reptiles. Pero si es que un fondo de reptiles, que se pueda repartir el dinero sin ningún tipo, digamos, de encorsetamiento legal. Pero si además hay un dato evidente, independientemente de que es inverosímil que los presidentes del Consejo de Gobierno de la Junta no estuviesen enterados. Pero hay un dato evidente. Cuando, estando ya caducado esa encomienda, porque eso caducó, y además lo ha dicho ahora un prestigioso despacho de abogados que llevaba 9 años caducado, siendo consejero de Hacienda el señor Griñán, él firma un trasvase de fondos a un órgano que ha caducado y que además era ilegal por el fin pretendido. Con lo cual, esto está firmado por él. ¿Por qué eso no se tramita por los cauces administrativos ordinarios? Esa es la pregunta que cualquier persona normal y corriente que tenga mínimo sentido común se tiene que hacer. Por lo tanto, el señor Griñán, evidentemente, si firmó un trasvase de fondo, que en ese caso creo que eran 6 millones de euros, sabía perfectamente que eso era quitarlo. Fernando, ese es de uno, fíjate, bueno, que estamos hablando. Sí, pero esa es una evidencia. Pero fíjate que estamos hablando de que lo que tú te estás refiriendo son las modificaciones presupuestarias que se hacen a favor de la partida 31L, que es el fondo de reptiles, y estamos hablando de más de 120 millones de euros. Y lo que es todavía más grave es que los presupuestos se hacen a sabiendas que va a haber una modificación presupuestaria. Y así todos los años, y reiteradamente, pues se dan de baja determinadas partidas que iban para determinados fines de empleo o asistenciales a favor de la partida 31L. Bien es cierto, y también hay que decirlo, que todas esas modificaciones presupuestarias, según ha argumentado el gobierno andaluz, contaron con el beneplácito de la intervención general. ¿Qué pasa? Que la intervención general no entró en el fondo de la cuestión, simplemente hace casi una inspección ocular de aquello. Dice, bueno, ¿hay dinero para que se haga? Bueno, sí, en principio, para adelante. Ahora, en los informes de fiscalización anuales es donde se pone de manifiesto, y se pusieron de manifiesto todas estas irregularidades. Y si me permite, solo una postilla que a mí me parece este tema fundamental. Y lo pone de manifiesto, que era lo que decíamos antes, la Guardia Civil, lo pone de manifiesto a la Cámara de Cuentas y lo pone de manifiesto a la juez. ¿Por qué no se abrió un informe de actuación? Esto se tendrá que explicar. El informe de actuación, lo que dijimos en el último programa, el viernes pasado, el pilotito rojo que avisaba de un menoscabo de fondos públicos. Si
la Cámara de Cuentas, la Guardia Civil dice que se están produciendo todos estos incumplimientos de manera flagrante año tras año y que no se están poniendo las medidas necesarias para, digamos, reconducir todas estas irregularidades, ¿por qué la Intervención General no abrió ese informe de intervención que hubiera obligado directamente a José Antonio Griñán, siendo, como dependía de él, la Intervención General, a dar explicaciones directas al Consejo de Gobierno, porque además está estipulado por ley? Eso se tendrá que explicar, porque yo también quiero creerme la independencia de la Intervención General, pero el ex interventor general Manuel Gómez, interventor del año 2000 al 2010, es decir, prácticamente todo el periodo que está investigado, ¿por qué no se abre un informe de actuación si estaba en su mano? Y esta imparcialidad, yo al menos como periodista y también ciudadano de a pie que ve esto, como yo también dudo. Y además teniendo en cuenta que la colaboración del interventor general no ha sido especialmente exquisita con la justicia, que ya declaró en el caso Mercasevilla y la colaboración fue nula. Y el ex interventor general, una vez que deja el caso, o sea, una vez que deja la intervención, qué raro que deja la intervención pocos días después de que estallara el caso, a finales de 2010. Y cuando se va a Londres, que estuvo un tiempo en Londres, entre otras cosas, abrió un blog y lo que se dedicó en ese blog es, además de a manifestar su más que clara adscripción al Partido Socialista, a poner a caer de un burro al Partido Popular y a Javier Arenas. Aquí lo dramático... A mí, al menos, Andrés, hay muchos puntos que yo creo que se tienen que unir, que se tienen que explicar muy bien, porque a mí me parecen bastante raros. Aquí lo dramático es que no se trate de un caso particular, de un caso aislado, que tendría ya totalmente encauzado la jueza y que, haciendo caso de ese informe de la UCO de la Guardia Civil, sea una práctica habitual durante 10 años. 10 años de descontrol, 10 años de descontrol, de desgobierno en lo económico en la Junta de Andalucía, que va a llevar a que sea un caso que ya está ocurriendo con una fase previa, una fase de instrucción extensísima, larguísima, y que siempre que hablamos además del caso de los seres fraudulentos hablamos de que va a ser mucho tiempo que va a tardar en darse esa instrucción. Pero Fran, si es que de los casos de corrupción probablemente no, es de los casos el caso de corrupción a nivel andaluz más importante sin duda, no hay ninguna duda, y a nivel nacional desde luego, o sea, nada más que por los volúmenes que estábamos, antes hablábamos de cifras estratosféricas, porque estamos hablando, la Cámara de Cuentas a 15 de mayo contabiliza con intereses incluidos más de 1.200 millones de euros. Pero permitirme de todas formas, os estoy escuchando atentamente, pero hay una cosa, os me voy a pasar de buenismo hoy, ¿eh? Hay una cosa que a mí, repito, todavía me queda muy lejos. Vamos a ver, suponiendo incluso, y insisto, me voy a pasar de buenismo, que el señor Griñán y el señor Chávez no estuvieran al tanto de todo, eso no exime de responsabilidad. Y explico, vamos a ver. Si yo vuelvo a la familia, es decir, si yo estoy en una casa, soy más o menos, o una empresa mejor, soy el jefe de esa empresa, soy el máximo responsable de lo que ocurre ahí. Y si hay un desfalco en esa empresa, aunque yo no sea directamente responsable, pero también tendré que asumir, pues mi falta de no estar al tanto de esa historia, y tendré, aunque sea hasta la honradera, incluso decir, pues mira, dimito porque no he sabido llevar esto. ¿No? Me explico, es decir, es que incluso estoy llegando a un extremo, creo que es demasiado buenista, pero bueno, es que aquí no asume nadie responsabilidades, absolutamente nadie. Y seguimos hablando del tema de Griñán, el tema de Chávez. Esta semana lo único que ha ocurrido es que cuando uno se ve acorralado ya hay un enemigo nuevo. Antes era la jueza Ayala, la oposición, y esta semana el nuevo enemigo va a ser la Guardia Civil. Después le pediremos a la ciudadanía que respetemos decisiones judiciales o que confiemos en los medios de seguridad del Estado. Pero, perdóname y acabo. No. Pero entonces, vamos a ver, es que no podemos estar siempre en ese juego. Y lo que se transmite hacia afuera es que al final, por mucho que se hable, por mucho que se diga, al final ninguno de estos señores pues van a tener, entre comillas, responsabilidad de nada. Todo se acabará de rositas, salvo que por temas judiciales pues se destape. Yo espero que sea así, Fran. ¿Vale? Espero, pero las noticias que nos llegan, o todo va muy lento, o no sabemos cuándo se conocerá realmente. Es que la instrucción sobre lo que tienen que instruir es prácticamente un océano. Es que a mí me da cierta tranquilidad
que siga los pasos, digamos, el tiempo necesario para que se instruya a fondo. También desde un principio a la juez, la propia Fiscalía, le instó a que ya tomara declaración rápido de los imputados y dijo desde un primer momento, y ya esto hace bastantes meses, oye, tranquilos que yo quiero instruir y una vez que yo tenga los resortes necesarios comenzaré a la ronda de declaraciones. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha llegado una información de varios miles de folios y ha dicho, tengo esto que estudiármelo a fondo y una vez que me estudie esto a fondo, de nuevo retomaré la congelado las ronda. declaraciones. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor lo que tiene que preguntarle, ¿qué te digo? Al que fue delegado de trabajo, de empleo en Sevilla, Antonio Rivas, pues a lo mejor depende en gran medida del informe de la Guardia Civil o depende de lo que ha dicho otro imputado. Entonces, a mí me parece normal. Y luego estamos hablando, de que esto sería ampliar un poco la mirilla, pero está hablando de esa fórmula que apuntaba también Fernando, de que era irregular, que no se ha utilizado solamente la Consejería de Empleo, ojo, sino que hay otras consejerías donde también se ha utilizado. Entonces, ¿qué pasa? Si delimitamos la instrucción y decimos, como está en empleo y esto tenemos que hacerlo rápido, si esta fórmula se ha utilizado también en la Consejería de Innovación, aquí no investigamos porque es que nos vamos de hora con este caso. Bueno, yo creo que merece la pena que un caso de esta envergadura se investigue a fondo y se investigue de manera... Pero a colación con lo que decía José Luis en relación con las responsabilidades, aquí hay cuatro caminos de responsabilidades, que son las políticas, las administrativas, las civiles y las penales. En relación con las políticas es la que son más evidentes y son en las que desde un principio, bueno, debió de darse una explicación clara y convincente, cosa que no se ha hecho a través de una comisión o a través de plantarse en el Parlamento y explicar cada uno qué es lo que ha hecho, a pregunta del resto de los diputados. Pero en el caso de las responsabilidades penales y civiles, ahí la teoría del dolo y de la culpa, aunque uno no conozca y no haya metido la mano en el cajón, que posiblemente y seguro que los presidentes no lo han metido, pero hay una cosa que se llama la falta de la diligencia debida, que es el fundamento de la culpa. Y por lo tanto la culpa predetermina una imputación precisamente por esa falta de diligencia debida. Y yo creo que es inverosímil, y además tengo la absoluta seguridad de que ha habido una absoluta falta de diligencia, porque es imposible. Yo que conozco la administración por dentro, que una persona del máximo nivel no conozca un estropicio de esta naturaleza en cuanto a su cuantía y en cuanto a la duración en el tiempo del problema. Imposible. Fernando, que un elefante no cabe debajo de la cama. No cabe un elefante debajo de la cama, por mucho que nosotros queramos decir, salvo que sea de peluche, claro, salvo que nosotros queramos decir que es que cabe un elefante. Entonces nosotros nos podemos empeñar en decir, el elefante cabe debajo de la cama, y el otro, y cabe. Y además es que también pasa que cuando lo repetimos, hasta nosotros nos creemos y dice, oye, a ver si cabe el elefante debajo de la cama. No cabe. Sí, no cabe, no le demos más vueltas, es que no cabe. Pero es que además pasa en el caso Vilores, cuando va este señor Chávez a Jaén y le dice, arréglame este tema, con cargo a que se arregla una cosa así, sí, pues con cargo a algo que no tiene un procedimiento claro preestablecido. ¿Cómo se arregla el tema de Santana Motor? Pues se ha ido arreglando poniendo parches de esta forma. ¿Cómo se puede comprometer el presidente del gobierno andaluz cuando viene a Cádiz y está el problema de una empresa norteamericana muy importante que se marchó de la bahía de Cádiz, pues diciendo, bueno, como tengo colchones por ahí en donde poderme caer para poder tomar decisiones inmediatas, no se preocupen ustedes que esto yo lo arreglo? Y además dice a continuación, en el fondo, este problema que se ha planteado en Cádiz, que se van a ir a la calle en más de 2.000 personas, en el fondo abre unas magníficas expectativas económicas en la bahía. Bueno, es una persona sensata, no lo dice, pero segundo, siguiendo los cauces administrativos ordinarios, es que no es posible. Al final, lo que resulta, yo creo que lo has dicho tú en muchas ocasiones, Fernando, en las tertulias, sí, por aquí estoy, pero vamos, me queda media hora, Dentro de media hora me voy. Las tácticas arteras también de la Junta de Andalucía de utilizar
argumentos políticos o de ser políticamente muy contundente a la hora de tratar temas económicos. Es decir, para encontrar esa paz social, esa paz también en lo económico, tirar del argumento político. El caso que lo ilustra perfectamente es el famoso de Villore, en el que parecía que la única forma de solucionar lo que se le venía encima al propio presidente Manuel Chávez con esa visita era firmar previamente la otorgación de una serie de, pues de dinero, unas partidas económicas que venían de donde venían, de lo que luego nos hemos enterado. Pero claro, que le diga alguien al interventor, si es un interventor como yo conozco son los del Estado, que es un cuerpo de interventores extraordinarios que la Junta tenía que coger y trasladar ese esquema a la propia Junta de Andalucía, le dice, no, mire usted, esto es un dinero que se va a dar porque es que le van a montar el follón al señor presidente. Exacto. Y lo que quiero es que no se lo monten. Dice, mire usted, el señor presidente, su responsabilidad política cubre el aguantar el chaparrón. Claro. Vamos a hacer la última pausa del programa de hoy. Después nos vamos a meter de lleno con vuestras llamadas. Vamos a comentarlas y vamos a, pues eso, a encarar lo que es el tercer y último bloque del programa de hoy viernes. No os mováis, volvemos enseguida. Gracias.